Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, segundo videoexamen de farmacología, alumna Abad Samuel Itzel, grupo 3001. Comenzaremos con la presentación de los fármacos. Fármacos sólidos. Estos pueden incluir los polvos que pueden estar encapsulados, granulados, en cápsulas, y estas pueden ser duras, elásticas o en forma de perlas. En esta categoría también se van a incluir las tabletas, los comprimidos, las píldoras y los supositorios. Cápsula. Las cápsulas van a ser pequeños contenedores o envases que van a ser solubles y van a estar fabricados generalmente a base de gelatina. En su interior se va a hallar la dosis del fármaco y las cápsulas se van a administrar por vía oral. Grajea. La grajea son tabletas recubiertas que sirven para proteger el activo del medio ambiente. Esto va a ayudar a enmascarar el olor y el sabor y a protegerlo de la luz. Supositorios. La administración de los supositorios va a ser por vía rectal. Estos se van a introducir en el cuerpo por el ano y va a contener ceras para ablandarse a 37 grados. Comprimidos. Los comprimidos van a ser obtenidos por la compresión mecánica de granulados o de las mezclas pulvurentas de uno o varios principios activos. Óvulos. Los óvulos son medicamentos que están contenidos en una base de aceite vegetal sólido con forma ovalada, y estos se van a introducir principalmente en la vagina para que la sustancia activa se libere en su interior. Fármacos semisólidos. Estos van a ser preparaciones de consistencia semisólida y van a estar destinadas a ser aplicadas sobre la piel o sobre ciertas mucosas, con el fin de ejercer una acción local. Ungüento. Esta forma farmacéutica es a consecuencia de la utilización de grasas o sustancias de propiedades similares para aplicación de principios activos sobre la piel. Gel. Los geles son formas farmacéuticas de consistencia semirrígida. Estos están destinados a aplicarse sobre las membranas mucosas y no van a tener poder de penetración. Por eso se utilizan para ejercer acción tópica. Crema. La crema es un preparado semisólido para el tratamiento tópico. Las cremas son a base de agua, a diferencia de los ungüentos y pomadas. Fármacos líquidos. Los medicamentos líquidos suelen usarse cuando las pastillas no se pueden pasar y se pueden administrar de diversas formas. Jarabe. Los jarabes son un tipo de medicina líquida y de alta viscosidad que posee entre sus componentes azúcar. Emulsión. Es una forma farmacéutica que consiste en un sistema heterogéneo, generalmente constituido por dos líquidos no miscibles entre sí. Colirios. Los colirios son suspensiones o disoluciones de sustancias químicas en un fluido que se inserta en el ojo, es decir, se aplican mediante gotas con un fin terapéutico o de diagnóstico. Vías de administración. Las vías de administración de los fármacos son las rutas de entrada del medicamento al organismo, los cuales van a influir en la latencia, intensidad y duración del efecto de la sustancia. Como vías de administración tenemos la oral, la sublingual, la rectal, la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, la inhalatoria y la tópica. Vía parenteral. Esta se va a dar atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Podemos ver en la foto que está la intramuscular, subcutánea, intravenosa e intradérmica. Vía enteral. Son aquellas que utilizan el aparato digestivo, como por ejemplo las tabletas, jarabes, etc. Vida media. Es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad de su valor inicial. Periodo de latencia. El periodo de latencia va a ser el tiempo que va a transcurrir desde el momento de la administración del fármaco hasta que se inicia el efecto. Concentración máxima.
Esta es la mayor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, después de administrar una dosis. Esta va a ser la concentración más alta de medicamento en la sangre. Efecto antihorario. Efecto con retraso en relación a la concentración del fármaco. Dosis efectiva 50. Es, por otra parte, la dosis que produce los efectos deseados o terapéuticos en el 50% de los pacientes estudiados. Dosis umbral. Es la dosis mínima que produce el efecto estudiado. Dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos o perjudiciales de una sustancia en una población. Dosis de mantenimiento. Esta va a ser la cantidad del fármaco que se administra en función de la metabolización y excreción del mismo. Nos va a permitir mantener una concentración plasmática estable. Máxima dosis. Va a ser la dosis más alta de un medicamento o tratamiento que no va a causar efectos secundarios inaceptables. La dosis máxima tolerada se va a determinar en ensayos clínicos por medio de pruebas en las que se aumentan las dosis para diferentes grupos de personas hasta que se encuentra la dosis más alta con efectos secundarios aceptables. Dosis tóxica 50. Esta es la cual el 50% de la población estudiada presenta efectos tóxicos ante un fármaco específico. Dosis letal 50. Como su nombre lo indica, es el efecto mortal del 50% de la población estudiada mediante un fármaco. Farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Bueno, esta es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos a cualquier otro problema relacionado con ellos. Esta va a incluir diversos dominios, como errores de medicación, falsificados o de calidad inferior los medicamentos, la alta eficacia de los medicamentos, el mal uso y o el abuso de estos y la interacción entre los medicamentos. ¿Qué es COFEPRIS? Es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y esta se va a encargar de proteger a la población contra riesgos a la salud. Evento adverso. Un evento adverso es cualquier aparición inesperada y perjudicial en un paciente o en un sujeto de ensayo clínico a quien se administró un producto farmacéutico que no tiene necesariamente una relación causal con el tratamiento. Reacción adversa. Una reacción adversa a un medicamento es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco. Falta de eficacia. La falta de efectividad inesperada de un fármaco es un evento que debería considerarse en la evaluación de la farmacovigilancia. Esta se va a considerar una reacción adversa de los fármacos. Alerta sanitaria de un fármaco. Esta es un comunicado de riesgo que se refiere a que un producto, competencia de la COFEPRIS, que es un procesado, comercializado, distribuido, acondicionado o elaborado en México o en otros países, que por su uso o consumo representa un riesgo para la salud del consumidor mexicano, que puede tener trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas en salud pública de manera urgente y eficaz. Reacciones adversas de tipo A, B, C, D, E y F. La A son frecuentes y van a ser el resultado de un aumento en la acción farmacológica del medicamento cuando se administra a la dosis terapéutica habitual. B. Son raras y estas van a ser reacciones que no se esperan de las conocidas acciones farmacológicas del fármaco. C. Crónicas. Son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Son conocidas y predecibles y se producen por mecanismos adaptativos celulares. D.
Retrasadas. Son aquellas que aparecen tiempo después de haber suspendido a la medicación. Algunas de ellas son la carcinogénesis de inmunosupresores y la teratogénesis de antineoplásicos. Corresponden a aquellas que aparecen tras la supresión brusca del medicamento. Son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento, excipientes, impurezas o contaminantes. Frecuencia de reacciones adversas en odontología, en comparación a otros sucesos. Existe un amplio número de fármacos que pueden dar lugar a numerosos efectos adversos en la cavidad bucal. Las más frecuentes son la xerostomía, las alteraciones de gusto, el agrandamiento gingival y la mucositis producidas por el tratamiento oncológico. Sinergia. Esta es la interacción de dos o más medicamentos que produce un efecto total mayor que la suma de los efectos particulares de cada uno. Un efecto sinérgico puede ser beneficioso o perjudicial. Potenciación. La potencia se relaciona con la magnitud de la dosis, es decir, la cantidad de fármaco. Decimos que una droga es más potente cuando con una dosis menor se consigue la misma respuesta. Esto tiene que ver con la afinidad del fármaco con su receptor. Antagonismo. Fármaco que se une al receptor pero no posee actividad intrínseca. El fármaco antagonista impide que un fármaco agonista se una al receptor ocupado por el primero. Lo bloquea, es decir, reduce la acción de un agonista. Tiene afinidad y su eficacia es igual a 0. El antagonista y el agonista compiten por su unión al mismo receptor. Frecuencia de interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas son las alteraciones de los efectos de un fármaco debidas a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos, es decir, interacciones fármaco-fármaco. A la ingestión de alimentos, interacciones nutriente-fármaco, o a la ingestión de suplementos dietéticos, es decir, interacciones suplemento dietético-fármaco. Polifarmacia. Es el uso simultáneo o excesivo de varios medicamentos. Esto hace alusión tanto a la cantidad de medicamentos como a la dosis. Cambios metabólicos de fármacos en personas de tercera edad y bebés. En el anciano se producen una serie de cambios fisiológicos que pueden modificar el metabolismo farmacológico, tales como la disminución del flujo sanguíneo hepático, disminución de la masa hepática, es decir, menos hepatocitos funcionantes, y disminución de la capacidad metabólica hepática. Esta disminución es variable de un medicamento a otro y de un individuo a otro, y va a determinar una mayor vida media de algunas drogas en el organismo, por enlentecimiento de su metabolismo, como se comprobó con la lidocaína. El comportamiento de las drogas va a depender además del consumo de tabaco y alcohol, ya que van a afectar al metabolismo hepático. Los cambios producidos por la edad pueden perjudicar a la fase 1 del metabolismo, oxidación, reducción e hidrólisis, mientras que la fase 2, glucuronización, acetilación y sulfación, se verá menos afectada. Clasificación de riesgo en uso de fármacos en el embarazo A, B, C, D y E. A. Es cuando los estudios en el hombre han demostrado que no hay riesgo. B. Cuando todavía faltan estudios para poder decir que no hay ningún riesgo. C. Toxicidad demostrada en animales. D. Cuando los estudios en el hombre han demostrado que hay riesgo, pero su uso puede estar justificado en ciertos casos. Cuando el fármaco no debería ser consumido nunca durante el embarazo, ya que los riesgos superan cualquier beneficio. La ruta que siguen los fármacos desde que son administrados se conoce como ruta LATME. Dicha vía comprende los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción es cómo entra, la distribución es a dónde se dirige, el metabolismo es cómo se transforma y la excreción cómo se elimina. Absorción y eliminación orden cero y de primer orden. Cinética de orden cero.
Se dice que en un proceso farmacocinético de absorción, distribución, metabolismo o eliminación, sigue una cinética de orden cero cuando la velocidad a la que transcurre el proceso es constante en el tiempo, independientemente de la concentración del fármaco. Cinética de orden 1. A diferencia de la anterior, la velocidad del proceso es proporcional a la concentración de fármaco con una proporcionalidad constante a lo largo del tiempo. Metabolismo de primer paso. Es ese metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo. Oxidación. La oxidación es la pérdida de electrones por un átomo o molécula. Por lo tanto, una molécula pobre en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Una de las principales enzimas en el hígado encargadas de metabolizar moléculas por oxidación son la familia del citocromo P450. Reducción. Es la ganancia de electrones o una disminución en el estado de oxidación por una molécula, átomo o ion. Hidrólisis. Es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. P450. Las enzimas citocromo P450 son las principales responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos antineoplásicos. Estas enzimas catalizan reacciones de fase 1 de biotransformación de xenobióticos, generalmente introduciendo o exponiendo un grupo funcional hidrofílico en el fármaco. Fase 2. Conjugación de fármacos. Generalmente hay dos fases del metabolismo de los fármacos. Fase 1. Son reacciones no sintéticas tales como la escisión, por ejemplo, oxidación, reducción, hidrólisis, la formación o modificación de un grupo de funciones. Fase 2. Reacciones sintéticas tales como conjugación con una sustancia endógena, por ejemplo, sulfato, glicina, ácido glucurónico. Los metabolitos formados en la fase 2 son reacciones sintéticas, son más polares y por lo tanto pueden ser excretadas en la orina o la bilis más fácilmente. Estas fases no son secuenciales y se refieren al tipo de reacción, no el orden en las que se llevan a cabo. Glutatión. El glutatión es un tripéptido que se encuentra en las células y cuya función es protegerlas de la oxidación. Toxicidad por paracetamol. La toxicidad es la administración de un fármaco a dosis tóxicas. En caso del paracetamol, son mayores a 150 miligramos sobre kilogramo y algunos autores indican una dosis mayor de 200 miligramos sobre kilogramo en menores de 8 a 12 años y en adultos 7.5 a 8 gramos, dosis que puede desencadenar un cuadro clínico con una grave afección hepática. Volumen de distribución. El volumen aparente de distribución es el volumen teórico del líquido en el que habría que disolver la cantidad total de fármaco administrado para que su concentración fuese igual a la del plasma. Una vez que un fármaco penetra a la circulación sistémica, se distribuye entre los tejidos corporales. Esta distribución no suele ser uniforme, debido a diferencias en la perfusión sanguínea, la fijación a los tejidos, el pH regional y permeabilidad de las membranas celulares. La velocidad de acceso de un fármaco a un tejido depende de la velocidad del flujo sanguíneo hacia dicho tejido, de la masa tisular y de los coeficientes de partición entre la sangre y el tejido. Si tenemos un volumen de distribución alto, quiere decir que fue una buena llegada a los tejidos. De lo contrario, si es bajo, será poca llegada a los tejidos.
Modelo monocompartimental. Este es en el cual el fármaco se distribuye de forma rápida y uniforme por todo el organismo, como si éste estuviera formado por un único compartimento. Modelo bicompartimental. Este es en el que los fármacos que se administran por vía intravenosa difunden con rapidez al compartimento central y con más lentitud al compartimento periférico. Tricompartimental. Este es en el cual los fármacos se unen a determinados tejidos y son liberados lentamente. A continuación mencionaré los 5 compartimentos principales. Tenemos el plasma sanguíneo, con un porcentaje de 5 en masa corporal, el líquido intersticial con 16% en masa corporal y que va a rodear a las células linfa, el tejido adiposo con 20% en masa corporal y es apolar hidrofóbico, el tejido intracelular con un 35% en masa corporal y citosol celular, y por último el fluido transcelular, que tiene un 2% en masa corporal. Albúmina. La albúmina es una proteína producida por el hígado. Esta va a ayudar a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También se transportan varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas. Aclaramiento del fármaco. Es la eliminación del fármaco. El principal órgano es el riñón. Esta es la capacidad de un órgano para eliminar un fármaco. Varios órganos se encargan de hacer la eliminación hepática, pulmonar, piel, etc. Los factores son el flujo sanguíneo del órgano, la fijación a proteínas plasmáticas, la actividad enzimática y las propiedades físico-químicas del fármaco. Usualmente, el aclaramiento de un fármaco es en 5 semividas. El filtrado se da por la fuerza hídrica de la tensión arterial. Es el 60% de la presión arterial. En 24 horas se filtran 180 litros, que producen 2 litros de orina. En el glomérulo cruzan moléculas pequeñas con carga positiva o apolares. El glomérulo tiene carga negativa. Los pasos de aclaramiento renal son filtración, reabsorción, secreción y excreción. Filtración. Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa cruzan el glomérulo como glucosa, creatinina, ácidos, agua, y muchas de estas moléculas ya son desecho, pero algunas no, como la glucosa. La creatinina ya es desecho. La albúmina no debería pasar el glomérulo. Reabsorción. Muchas moléculas están en el túbulo proximal contorneado. Algunas moléculas útiles se reabsorben al sistema sanguíneo, como la glucosa, agua, etc. Secreción. Algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por el glomérulo, como la urea, se pasan al torrente sanguíneo, al túbulo. Excreción. Es el producto de los pasos anteriores y es un concentrado de desechos. Creatinina. La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina. Se trata de un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos, que habitualmente produce el cuerpo en una tasa muy constante y que normalmente filtran los riñones excretándola en la orina. Nefropatía. Es un trastorno renal en el cual anticuerpos llamados IgA se acumulan en el tejido del riñón. Nefropatía se refiere a un daño, enfermedad u otras anomalías del riñón. La nefropatía por IgA también se conoce como enfermedad de Berger.
Albuminuria. La albuminuria es un signo de enfermedad renal y significa que el paciente tiene exceso de albúmina en la orina. Un riñón sano no permite que la albúmina pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón dañado sí deja pasar algo de albúmina a la orina. Entre menos albúmina haya en la orina, mejor. Glucosuria. La glucosuria renal es la presencia de glucosa en la orina sin hiperglucemia. Esta se produce por un defecto aislado, adquirido o heredado en el transporte de la glucosa, o aparece junto con otros trastornos de los túbulos renales. Código de Nuremberg. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial. El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, como producto del juicio de Nuremberg, como ya lo he mencionado, en el que, junto con la jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, expresión de la autonomía del paciente. Durante el curso del experimento, el científico a cargo de él debe estar preparado para terminarlo en cualquier momento, si él cree que en el ejercicio de su buena fe, habilidad superior y juicio cuidadoso, la continuidad del experimento podría terminar en un daño, incapacidad o muerte del sujeto experimental. Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki fue creada por la Asociación Mexicana Mundial durante la 18ª Asamblea Médica Mundial en 1964, convirtiéndose en uno de los documentos de excelencia de materia de protección y regulación ética de la investigación en seres humanos. Debido a los cambios que se han ido presentando en esta materia, la Declaración de Helsinki ha sido objeto de varias enmiendas y aclaraciones, la última en Japón en 2004, quedando así la versión que actualmente se utiliza. La declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. Conforme al mandato de la Asociación Médica Mundial, la declaración está destinada principalmente a los médicos. La Asociación Médica Mundial insta a otros involucrados en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra es una actualización del juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, realizada en septiembre de 1948. Toma su nombre de la sede en la que se realizó la reunión, la ciudad de Ginebra, Suiza. El médico debe considerar lo mejor para el paciente cuando preste atención médica. Fases preclínicas. En esta fase se ensaya exhaustivamente el compuesto seleccionado en el laboratorio para evaluar la seguridad de su administración en humanos y su actividad biológica. Concretamente, lo que se pretende es averiguar cómo se distribuye o elimina el medicamento del organismo y conocer sus efectos a distintas dosis en diferentes órganos y sistemas, entre otros objetivos. Fase clínica. Esta fase es necesaria para saber cómo actúa el medicamento en las personas y para averiguar si se trata de un medicamento adecuado y eficaz en el tratamiento de la enfermedad, con un perfil de seguridad adecuado. Caso Tuskegee. En 1932, la sífilis era una epidemia preponderante en las comunidades rurales del sur de Estados Unidos. Consecuentemente, las autoridades crean un programa especial de tratamiento para esta enfermedad en el Hospital de Tuskegee, el único hospital para personas de raza negra que existía hasta entonces. Debido a esto, la sección de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos decide llevar a cabo un estudio sobre la evolución de la sífilis.
Durante el estudio, ya en 1936, se comprobó que las complicaciones eran mucho más frecuentes en los infectados que en el grupo control, y 10 años más tarde resultó claro que la tasa de mortalidad era 2 veces mayor en los pacientes infectados con sífilis.